Agradecemos la distinguida asistencia de los ponentes y de todos ustedes que se encuentran en este webinario, organizado por Mediación Multidisciplinaria MMD, así como la Asociación Nacional de Mediadores Digitales Certificados y Mediación en Paz. Llevaremos a cabo un conversatorio para analizar la iniciativa de la Ley General de Medios Alternativos de Solución de Controversias. Al frente de MMD se encuentra la licenciada Ana Marta Alvarado Riquelme, quien es mediadora certificada número 606 por el Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Tiene la especialidad en medios alternativos de solución de conflictos por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Cuenta con 3 especialidades en Derecho por la Universidad Panamericana y es licenciada en Derecho por la UNAM con mención honorífica. Es árbitro autorizado por el INDAUTOR en el procedimiento arbitral regulado en la Ley Federal de Derecho de Autor. Cuenta con una amplia experiencia profesional en el sector público y privado, destacando a inicio de su vida profesional el contar con una trayectoria de más de 10 años en la CNDH, institución de la que fue miembro fundadora, y desde entonces ha mantenido su continuo estudio y praxis en derechos humanos, siendo autora de una novedosa línea de investigación sobre la mediación como medio efectivo de acceso a la justicia. Actualmente es presidenta de la firma Mediación Multidisciplinaria MMD. Sin más preámbulo, con ustedes, la moderadora y organizadora del webinario, Ana Marta Alvarado Riquelme. Buenas tardes a nuestros distinguidos panelistas. Doctora Paula María García Villegas Sánchez Cordero, doctor Otón Pérez Fernández del Castillo, en especial a los senadores Martí Batres Guadarrama y Miguel Ángel Mancera, muchas gracias por su tiempo y participación en este conversatorio. Contamos con la presencia del maestro José Luis Hernández Armenta, presidente de ANMEC, y la especialista Leticia Almaraz Pardo, presidenta de Mediar en Paz, ambos mediadores privados certificados en la Ciudad de México, así como distinguidos mediadores y especialistas en la materia. Tenemos compañeros mediadores privados de toda la República y de otros países. Tenemos a Solcargo con el licenciado Fernando Pérez Correa, al licenciado Antonio Prida, a integrantes de la Barra de Abogados de Cuernavaca, integrantes del DIF Naucalpan. Contamos con la destacada presencia de la Facultad de Derecho de la UNAM a través del maestro Carlos Daza y del doctor Tomás Caparroso, así como alumnos de la Ibero y del TEC de Monterrey. Bueno, este conversatorio tiene como finalidad el análisis de la iniciativa que se presentó el 14 de julio de este año de la Ley General de Mecanismos Alternos de Solución de Controversias, misma que ha generado una diversidad de foros de opiniones y en distintos grupos de mediadores y grupos de asociaciones. En una visión panorámica y contextualizando la dinámica de esta ley y del foro de discusión o de conversación, podemos tener como puntos controversiales la homologación de esta ley a la ley de medios alternativos en materia penal, la integración de la figura del facilitador al mediador y al conciliador, excluyendo otras figuras, la participación de la Secretaría de Gobernación para su implementación y regulación, y no en el Poder Judicial, las diferentes figuras de facilitadores, la nacionalidad que ellos ejercen, de los facilitadores, la importancia de la fe pública en los que se conserve la fe pública en los que ejercen los medios alternativos de solución de controversia, que el procedimiento ordinario pues no prevé la remediación, entre otros temas referente a las modificaciones que se prevén en esta ley. En este contexto, y de antemano pido una disculpa porque debido a la gran trayectoria que presentan nuestros panelistas, haré una semblanza de ellos cada vez que participen. Doy la palabra en este momento a la doctora Paula María García Villegas Sánchez Cordero, que es su semblanza es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México,
licenciada en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, cuenta con el grado de Master of Law for the London School of Economics and Political Science, University of London, y obtuvo el doctorado en Derecho de la UNAM. Autora de múltiples artículos de libros jurídicos, dentro de los que destaca su obra Cuestiones de la Constitucionalidad. Ha sido catedrática de la universidad más importante del país y actualmente de la Universidad Iberoamericana. En el Poder Judicial de la Federación se ha desempeñado como secretaria particular y secretaria adjunta del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, secretaria proyectista del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, jueza quinto del Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, jueza primero de Distrito en materia administrativa en el Distrito Federal, jueza segundo de Distrito en materia administrativa en el Distrito Federal y magistrada del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, que es el cargo que desempeña actualmente desde 2016. Muchísimas gracias por su presencia, magistrada. Le doy la palabra, doctora Paula María García Villegas Sánchez Cordero. Al contrario, muchas gracias a todos los asistentes. Gracias a la licenciada Ana Alvarado por organizar este seminario. José Luis, veo a muchas caras conocidas, Leti. Doctor Mancera, usted debería de estar en el uso de la palabra antes que yo. Y el doctor Otón también, que tienen mucho más experiencia y mucho más altura. Les ofrezco una disculpa, ya leyeron el currículum para no cambiar el orden, doctor Mancera y doctor Otón. Y les agradezco también su presencia. Me parece, Ana, de la mayor importancia esta ley. Coincido con algunas partes, otras voy a comentar que me preocupa como juzgadora y me preocupa enormemente, pero antes de eso puntualizo que no estoy adelantando criterio. Como juzgadora ya conoceremos en su caso, en primer lugar no estoy en la Corte como ministra, si es que se presenta una acción de inconstitucionalidad, que la veo venir en algunos de los artículos de esta ley, particularmente por lo que hace a la división de poderes entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial en el aspecto de los que llaman facilitadores, y algunos que traigo subrayado aquí, que no pasa, a mi parecer, un test de constitucionalidad, pero sí quisiera aclarar que no adelanto criterio con esto. En función de los casos que se sometan a mi consideración como juzgadora, ya resolveré los argumentos y la litis que se plantee y quedaré con la autonomía y la independencia propia de los casos que se someten a mi jurisdicción. Por las dos razones además que comenté. En primer lugar, no soy ministra de la Corte, entonces a través de una acción de inconstitucionalidad no puedo conocer de la posible inconstitucionalidad de esta norma. En segundo lugar, la inconstitucionalidad también se conoce básicamente en materia administrativa, ahorita estoy en materia civil. En tercer lugar, es primera instancia en la acción, en el juicio de amparo por inconstitucionalidad de leyes desde que entran en vigor, y luego segunda instancia, tribunal colegiado. Estoy de tribunal colegiado. Por esas y más razones, puntualizo y subrayo que no adelanto criterio. Ahora, ¿qué me preocupa de esta norma y qué aplaudo de esta ley general? En primer lugar, aplaudo el esfuerzo del Poder Legislativo de dar cumplimiento a un mandato constitucional y de darle contenido al artículo 17 en el apartado que contempla los medios alternativos para resolver controversias a rango constitucional como derecho humano. Eso está en la exposición de motivos, lo comparto, y desde el momento en el que el poder reformador de la Constitución lo eleva a rango constitucional, los medios alternativos, le da la posibilidad al justiciable de elegir la vía en la que va a resolver sus conflictos, es decir, por la vía institucional formal o por la vía que también puede ser institucional con la creación de estos centros alternativos de justicia, por la vía institucional alternativa. ¿Qué aplaudo? Aplaudo que la situación del mundo entero y de México en particular también, no está exento de esto, es crítica. El COVID-19 ha dejado a mucha gente desempleada.
ha dejado a empresarios que han cerrado las puertas, lamentablemente, y con la consecuente también desempleo de sus trabajadores, y ha dejado secuelas en todos los aspectos, en materia de arrendamiento inmobiliario, no únicamente laboral, que ya comenté, en cuestiones de trabajadores. Hola Martí, buenas tardes, bienvenido Martí, al senador Martí Batres, que ya se incorporó con nosotros. Qué gusto y qué placer saludarte, Martí. Y todas estas consecuencias que tenemos, que está en la exposición de motivos igualmente, pues va a ser mucho más fácil que se resuelvan a través del diálogo, a través de la mediación, a través de la conciliación, a través de ver la raíz del problema y de una comprensión de lo que estamos viviendo. En la justicia formal, la rigidez de las normas no permite a veces condonación de intereses moratorios, no permite flexibilidad en plazos y términos. Ahorita se acaban nuevamente porque se suspendieron por muchos meses en la justicia los plazos y términos. A partir del 3 de agosto en la justicia federal se reanudaron, pero esto va a tener consecuencias muy fuertes y muy graves en el sistema de impartición de justicia y en el diálogo que se hace a través con los justiciables. La mediación va a ser, a mi parecer, un canal de escape y de salida a la solución de muchos conflictos, y por eso lo aplaudo. ¿Qué otra cosa aplaudo de esta legislación? Aplaudo la creación de un centro de justicia alternativo a nivel federal. Me parece importante que se contemple también esta posibilidad de acceder como derecho humano, insisto en esto, ante una institución del Estado mexicano como parte del Poder Judicial de la Federación, para que las personas, especialmente aquellas que no tienen acceso a un mediador privado, puedan resolver sus conflictos con esta vía alternativa de una manera sumaria, de una forma pacífica y con una expeditez extraordinaria. También lo aplaudo. Ahora, iré a aspectos que me preocupan de esta legislación. Y con la libertad de expresión que nos tiene que caracterizar siempre a los habitantes de este país. Me preocupa el lenguaje poco técnico que tiene sobre los medios alternativos para resolver controversias, y lo digo respetuosamente. Les llama a todos los terceros imparciales, ya sea que proponen una solución, como en el caso de la conciliación, o que no, como en el caso de la mediación, no se propone porque las partes son las que proponen, pero en los otros medios alternativos para resolver controversias que manejan todos, la mediación, la conciliación, sacan al arbitraje, por cierto, a todos les llama facilitador la norma. Eso no es, a mi parecer, un lenguaje técnico. En la mediación, al tercero imparcial, neutral, que no propone la solución, que facilita la palabra, se le conoce como mediador o mediadora. El facilitador es en materia penal y la norma automáticamente excluye adecuada y correctamente la materia penal porque hay una ley nacional de mecanismos alternativos en esa materia, en la materia penal. Tampoco se le llama conciliador, tratándose de la conciliación. Siento que se tiene que precisar más ese lenguaje porque tiene que tener más nivel, aunque la mediación es flexible, ciertamente, y el lenguaje tiene que ser sencillo, aún así hay puntos básicos sobre los que se tiene que partir. La segunda parte que me preocupa un poco y me voy a bajar rápidamente, aquí les voy a poner compartir la pantalla, voy a irme rápidamente a esta y luego ya me subo a la de los mediadores, es la división de poderes. Aquí, en los primeros artículos de esta norma, se establece que es obligación de los poderes judiciales crear los centros de justicia alternativo y del Poder Judicial Federal, el Centro de Justicia Alternativo Federal, que me parece adecuado, totalmente y claro. Pero hay un principio básico que es el de la división de poderes. Tenemos ahorita en México
una extraordinaria secretaria de Gobernación, respetuosa de la división de poderes, muy trabajadora y muy clara en hasta dónde están sus funciones y hasta dónde corresponde a otro poder público. Pero no puede quedar en la norma, y lo digo con todo respeto, facultades que se le dan a la Secretaría de Gobernación que no le corresponden al Poder Ejecutivo, que le corresponden al Poder Judicial. Y se deja abierto a quién sea el secretario o secretaria de Gobernación para ver qué tanta injerencia puede haber en otro poder público. Eso me parece delicado. E insisto, no estoy adelantando criterio para el caso en que me toque resolver la inconstitucionalidad de esta norma, que es poco probable por las razones que expuse al principio de mi plática, pero tengo la obligación intelectual de decir lo que salta de ver la norma. Puse con verde, aquí en esto que estoy enseñando la pantalla, puse con verde lo que sí pasa, con amarillo lo que está en la línea y con rojo lo que viola totalmente la división de poderes. Desde luego le corresponde a la Secretaría de Gobernación y al Poder Ejecutivo la ejecución de las normas. Eso claramente le corresponde. Por lo tanto, elaborar y publicar el reglamento de la ley, así como las disposiciones administrativas necesarias para el cumplimiento de la misma. Desde luego que son facultades de la Secretaría de Gobernación. Igualmente, colaborar con las instituciones certificadoras en la elaboración de los criterios estándar de competencias laborales para la certificación de los mecanismos alternativos. Sí, pero aquí ya empieza a estar en la raya de la constitucionalidad. Claro que la colaboración con las instituciones públicas y los distintos poderes le corresponde a la Secretaría de Gobernación, sin duda sí, con el Poder Judicial también, pero ya los criterios estándares de competencias laborales, para mí, en mi opinión, le corresponde al Poder Judicial con el marco normativo que en esta ley general, porque es una ley general, nos está dando el Poder Legislativo, al que el Poder Reformador de la Constitución le confirió la facultad de emitir la ley de medios alternativos, que lo está haciendo con esta ley que estamos ahorita comentando. Ahora bien, la fracción tercera del artículo 66 ya empieza a preocupar, y mucho, por el test de constitucionalidad, que puede ser que no lo pase. No le corresponde, a mi parecer, a la Secretaría de Gobernación emitir la autorización para las personas facilitadoras, insisto, serían mediadores o serían conciliadores o serían árbitros, certificadas que cumplan con los requisitos establecidos en la ley. Eso le corresponde al Poder Judicial, el federal y locales. Ellos son los que van a tener la justicia alternativa, porque está en el 17 constitucional y porque tiene que ver con el derecho humano de acceso efectivo a la justicia. Y no podemos dejar esto en manos de la cuestión subjetiva, es decir, si hay una buena secretaria de Gobernación, como en la actualidad, respetuosa de la división de poderes, porque esta ley llega para quedarse, es decir, no puede ser una ley a modo que dure un tiempo nada más, es una ley como todas, abstracta, obligatoria, general, y además no solamente general en los términos de los principios que tiene toda norma general, sino es una ley general que establece ámbito competencial y principios de todos, de fuero federal, fuero local y fuero municipal, es decir, abarca a toda la nación. De manera que creo que el Poder Legislativo tiene que considerar y ponderar si efectivamente, aquí se los estoy subrayando nuevamente, corresponde al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Gobernación, emitir la autorización para las personas facilitadoras certificadas para que cumplan con los requisitos de la ley. A mi parecer, le corresponde al judicial claramente. Elaborar y administrar en los términos del reglamento de esta ley el Padrón Nacional de Personas Autorizadas como Facilitadoras en mecanismos alternativos, no. ¿Quiénes son jueces? ¿Quiénes son magistrados? ¿Quiénes serán mediadores? ¿Quiénes serán conciliadores? ¿Y qué necesidad se tiene de aumentarlos o disminuirlos
pues corresponde al Poder Judicial. Solamente el Poder Judicial es quien sabe, claro, aquí ponen muchas estadísticas, cuántos justiciables están teniendo el deseo, porque se basa con el principio de voluntariedad, estos medios alternativos, el deseo de acudir voluntariamente a los medios alternativos para resolver controversias o, por el contrario, al sistema formal para resolver controversias. De manera que el Padrón Nacional de las Personas Autorizadas como facilitadores, pues corresponde autorizarlo al Poder Judicial Federal y a los poderes judiciales locales. Otro de los aspectos que a mí me preocupan, emitir la firma electrónica, me parece adecuado que la ley general contemple aquí toda la cuestión electrónica. Ahorita hemos visto que con este confinamiento se adelantaron los tiempos de las tecnologías de la información, nos los adelantó el COVID, pero emitir la firma electrónica para aplicar los mecanismos alternativos por medios electrónicos tampoco le corresponde a la Secretaría de Gobernación y al Poder Ejecutivo, le corresponde al Poder Judicial. Para respetar un Estado democrático, constitucional, de derecho social, en donde particularmente se ponga atención en la división de poderes y en la coordinación de los mismos. Una cosa es que los poderes públicos deban coordinarse, es necesario el diálogo entre ellos, es necesaria la coordinación entre ellos, es necesario que las personas que laboramos en el Poder Judicial nos acerquemos con los legisladores y les digamos, bueno, aquí la ley de amparo está rebasada o esta ley general ya quedó rebasada en este y en este aspecto, necesitamos que se amplíe este marco conforme la realidad lo vaya solicitando. Y empecé con esto por cuestión de tiempo, no sé qué tanto tiempo me iban a dar, pero tengo otros comentarios con esta norma, y está en el artículo 22 de la norma, que también aquí la están viendo ustedes, quise que la tuvieran a su alcance, y hay también personas que están en Latinoamérica que nos están escuchando. Escuchaba al doctor Otón que saludaba a nuestros hermanos latinoamericanos, por eso también les quise poner esta norma para que ustedes la tengan y la puedan ver qué es lo que estamos haciendo aquí en México, y les agradezco su presencia en este seminario. Ahora, me preocupa enormemente este punto. Porque la ley lo deja muy abierto y lo va a dejar al intérprete de la norma, que somos nosotros, cómo vamos y el alcance que se le va a dar a esto. Pero lo puse con rojo también, no pasa, a mi parecer. Y sin adelantar criterio nuevamente. Dice el artículo 22, las personas facilitadoras privadas, certificadas y autorizadas, vamos a corregir lenguaje y vamos a poner los mediadores privados o mediadoras privados, certificados y autorizados o conciliadores o conciliadoras, para de una vez ponerlo correctamente. Dice, son personas facilitadoras, o sea, facilitadoras, se refiere a mediadores o mediadoras, o a conciliadores, privadas, quienes brinden servicios de mecanismos alternativos en el ámbito privado, en los términos previstos por esta ley, siempre que las partes los reconozcan. A ver, aquí el punto que salta automáticamente es que no están certificados, y si se le quiere dar a la justicia alternativa el rango constitucional que tiene y ese alcance, pues es justicia y tiene que pasar por las autoridades, que serán ellas las que certifiquen a los mediadores privados. El artículo 17 constitucional no prohíbe la mediación privada, al contrario, lo deja abierto al legislador, y es correcto, a mi parecer, que se contemple la mediación pública en estos centros de mediación pública locales y el federal. Me encanta la idea y es necesaria, pero no creo que se les deba de dejar a los facilitadores abierto y decir son facilitadores privados los que las partes quieran. ¿Cómo que los que las partes quieran? Eso no es una mediación privada en términos del 17 constitucional que quitó el monopolio de las instituciones del Estado mexicano para impartir justicia, que solamente fueran ellas, y lo pasó inclusive a la mediación privada, ¿no? Mediación privada, pero sujeto a que revisen los centros de mediación privados si el convenio cumple con el principio especialmente de equidad entre las partes,
sí, cuidando todos los datos personales y de la confidencialidad, pero que el Centro de Mediación Pública revise que no hubo sesgos del mediador, que él no impuso una solución porque no lo puede imponer, que las partes llegaron a un acuerdo por sí mismas, que facilitó la palabra, que respetó el principio de legalidad. Es decir, lo que pone el artículo 22 son personas facilitadoras privadas, pues en realidad lo que es, eso lo contempla ya el Código Civil y es un contrato de transacción, pero no es un medio alternativo para resolver controversias y, por el contrario, puede generar mucho problema con facilitadores extranjeros. Un facilitador extranjero que llegue y diga, ya las partes me escogieron, tenlo como cosa juzgada, porque una de las características de la mediación es que se eleva la categoría de cosa juzgada y pasa por encima de los jueces mexicanos. Carambas, sí me preocupa enormemente esta situación, enormemente. Otra de las cosas de la norma que me preocupa es que establece que la mediación se puede dar después de que concluya un procedimiento judicial con una sentencia que ha causado ejecutoria por una institución del Estado mexicano que es el Poder Judicial Federal o locales. No. Una vez que hay una sentencia dictada por el Poder Judicial que es cosa juzgada, no procede la mediación. La mediación y la conciliación proceden antes porque debilitas a un poder público. No, insisto en esto, no a mí como juzgadora, o no en el caso de lo que dije la Secretaría de Gobernación, no es ella, la señora secretaria, que hace un excelente trabajo, sino quién le va a seguir a ella. O en el caso del Poder Judicial, de la mediación y la conciliación, una vez que hay cosa juzgada, no puedes debilitar a las instituciones del Estado mexicano, las tienes que fortalecer. Las partes eligen si durante el juicio me parece adecuado, dicen, suspéndeme el juicio porque yo quiero irme a la mediación, o antes de iniciado. Claro que sí, pero no tiene que haber un choque entre el Poder Judicial y el Centro de Justicia Alternativa. Lo que está generando esta norma en este aspecto es chocar a dos instituciones del Estado mexicano, a los centros de justicia alternativa con el Poder Judicial. Tiene que haber una armonía, porque la esencia de la mediación es la paz, la esencia de la mediación es la armonía, la esencia de la mediación y de la conciliación es resolver el conflicto de fondo, de raíz. Es también un desahogo psicoemocional que tienen que tener las partes para que se resuelva en forma muy flexible, pero no contradecir a las instituciones del Estado mexicano y no confrontarlas. Yo creo que ese artículo ese sí es preocupante, tiene que modificarse y no puede haber mediación una vez que la sentencia emitida por un poder judicial, un poder público, ha causado estado y es cosa juzgada. Definitivamente no. Por lo que hace a los facilitadores privados aquí, me preocupa y además no me parece equitativo y me parece violatorio al principio de igualdad y de no discriminación del artículo 1 constitucional, porque les cuesta mucho trabajo a los mediadores privados certificarse, les cuesta mucho trabajo a los mediadores privados que los centros de justicia alternativa les aprueben sus convenios, para que de pronto la ley general diga, habrá facilitadores privados, como coloquialmente se dice, se van por la libre, habrá facilitadores privados que las partes decidan quiénes son y no tienen que estar certificados, no tienen que pasar por el Centro de Justicia Alternativa, no tienen que tener calificación alguna, y otra cosa, y no tienen además este facilitador privado que maneja la ley, no tiene responsabilidad alguna como sí tienen los mediadores privados que les pueden quitar hasta su certificación. Entonces, incluyendo en este aspecto, podría llegar a ser, sin adelantar criterio, insisto en esto, como juzgadora, simplemente estoy como libre pensadora ahorita en un ejercicio académico, frente a dos grandes senadores de la República, podría llegar a ser violatorio del artículo 1 constitucional. Además, meter a extranjeros a resolver conflictos nacionales. Mi querida Paula,
Se acabó el tiempo. Paula, ya es tiempo. De acuerdo. Muchísimas gracias. Sin duda, todos estos temas nos llevarían muchísimo tiempo. Te agradezco muchísimo la claridad que siempre has tenido en mencionar todos estos puntos. Nos haría falta más que hablar de esto de manera concreta. Seguramente organizaremos algún otro más para terminar todos estos puntos torales que son muy importantes, que se tienen que tomar en cuenta en la nueva ley por el impacto social que van a tener. Te agradezco muchísimo. No, gracias a ustedes y a los señores senadores y al doctor Otón y a todos mis queridos conocidos y amigos. Gracias. Muchas gracias.